maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Seguimos en la epístola a los filipenses. Estamos en capítulo 3 y pues bueno, vamos a empezar desde el verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pues fíjese, en realidad, hermanos, pues Pablo empieza a hablar de sus calificaciones. Y si lo decimos de otra manera, él estaba haciendo un inventario de su vida. Así como si fuera un buen, pues como diríamos, un contador, ¿verdad? Él estaba haciendo un inventario de su vida. Entonces, dice, si algunos tienen de qué confiar en la carne, pues yo más, dice. Dice, circuncidado al 8º día. Dice, número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel. Número 3, de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo, hijo de hebreos. Número 5, en cuanto a la ley, fariseo. Número 7. Número 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Es que nomás considere todos estos puntos. Muchas cosas que realmente, le digo, o sea, Pablo estaba inventariando todo su, pues podríamos decir, de lo que pudiera gloriarse en la carne. Pero el verso 7, hermanos, pues dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Todas esas cosas enumeradas anteriormente, pues eran, vamos a decir, eran la ganancia de lo que tenía Pablo en su ser. Pero al llegar al verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense nomás, o sea, todo eso de lo que se pudiera gloriar un hombre, todo eso que realmente tenía en su haber, en su inventario, ¿sí? Pues era realmente para gloriarse. Circuncidado al 8º día. De la tribu de, digo, Israel. sí, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Todo esto era lo que había en su haber. Era los bienes que tenía en él. Digo, podía gloriarse completamente, ¿ve? Aquí dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Eso cambia todo el panorama, hermanos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Digo, de hecho, Pablo pues tenía muchas cosas en su haber, muchas cosas en su inventario. Tenía muchas cosas de donde echar mano. Pero, aquí hay un gran pero. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia. Ahora, todo su inventario, ahora todo lo que tenía en su haber, ahora todos sus activos, todos estaban, o sea, considerados como pérdida por amor de Cristo. Pues parecía que tenía un capital tremendo, un capital humano que difícil de que alguien lo pudiera igualar. Pero cuantas cosas eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor de Cristo. Fíjese, déjeme, digo, cuando fue tirado en el camino a Damasco, en capítulo, sí, parece que es capítulo 9, dice, o sea, cuando él fue tirado en el camino a Damasco, o sea, le apareció una luz del sol muy brillante.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego él entró ahí en la, pues en Damasco, en la ciudad de Damasco, en la calle derecha, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días sin ver y no comió ni bebió. Digo, 3 días sin comer ni beber. Pero fíjese, ¿sabe? Digo, yo lo quiero asimilar, ¿verdad? De esta manera. Fíjese, haga de cuenta que Pablo, en esos 3 días, o sea, estaba en ese sistema, ¿verdad? Pues cinematográfico o en ese cine, ¿verdad? Que llamamos IMAX. Entonces, haga de cuenta que, porque usted se sienta ahí en ese cine y haga de cuenta que parece que usted se va moviendo ahí me gusta mucho, pues, digo, vi una película y me gustó mucho porque haga de cuenta que iba en un helicóptero y parecía que usted en el asiento, ¿me entiendes?, se estaba moviendo, o sea, a la par que el helicóptero se movía. Lo que quiero decir es que en esa película haga de cuenta que usted es como parte de la película, como que usted es un actor de esa película. Y realmente, así yo siento que Pablo estaba sentado allí, en el IMAX, ¿ve? Y ahí haga de cuenta que iba en ese helicóptero, ¡fum!, viendo un asunto, y viendo otro, y yendo aquí, yendo allá, y, ¿me entiende?, viendo todas las cosas de la Escritura, viendo a Génesis, viendo Éxodo, viendo, o sea, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿me entiende?, viendo todo, repasando todo el Antiguo Testamento, o sea, con todas sus letras, con todos sus versículos, ¿ve? Y sabe que a la vez que Pablo veía eso, se le caían escamas de sus ojos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que él estaba viendo, analizando, checando toda la Escritura. Digo, él conocía el Pentateuco, él conocía, pues vamos a decir, todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Podríamos decir que eso fue algo que le ayudó a él mucho, ¿verdad?, en su desarrollo como el apóstol Pablo. Conocer la Escritura, haber sido instruido a los pies de Gamaliel y en ese momento, en esos 3 días que estuvo sin comer y sin hacer otra cosa, ¿verdad?, sin dormir, dice. Estuvo 3 días sin ver. Sin ver. Y no comió ni bebió. Y no comió ni bebió. 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Pero vuelvo a decir, él estaba en ese IMAX, en ese sistema, ¿verdad?, donde prácticamente él era parte de esa película. Era un actor importante en esa película. Y estaba viendo todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había planeado, todo lo que Dios realmente pues estaba haciendo con el hombre, ¿ve? Y cómo fue su plan, cómo lo planeó, cómo lo estaba realmente llevando a cabo. Y claro que él era parte de ese Antiguo Testamento, de esas cosas que eran ganancia para él, ¿ve? De todos esos detalles en los que él era un actor
pues yo no diría el actor principal, pero sí uno de los actores principales. Y de todos modos, todas esas cosas que eran para él ganancia, las consideró como pérdida. Él empezó a ver todas las cosas, la manera en cómo Dios lo planeó, la manera en cómo Dios hizo al hombre, la manera en que le dio el sacerdocio, el reinado, la manera en que quería que el hombre, o sea, señoreara sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias y todo lo que serpeaba sobre la faz de la tierra. Todas esas cosas, la caída del hombre, ¿ve? La unión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, o sea, el juicio que venía sobre toda la tierra ahí con el arca de Noé, el gobierno humano, la construcción de la torre de Babel, todas esas cosas las pudo ver desde la perspectiva ahora de Dios, de lo que Dios quiere a través de la persona de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos aquí. Amén.